Hola Homo sapiens, ¿qué pasa con la carne cultivada? La carne de laboratorio. ¿Es seguro comerla? ¿Es ético? ¿Qué implicaciones tiene en la economía, en el medio ambiente o en nuestra salud? Hace unas semanas ya subimos un vídeo en el que explicábamos la razón de ser de esta tecnología y cómo se está desarrollando y produciendo alrededor del mundo. Pero sé que después de aquel vídeo quedaron muchas incógnitas, muchas preguntas sobre la seguridad de este invento, si va para largo y de si de verdad tenemos que estar preocupados o no porque un trozo de carne hecha en un laboratorio llegue a nuestras mesas. Así que si quieres descubrir esta y otras muchas cuestiones, quédate, porque vamos a tocarlo todo y no nos vamos a dejar nada atrás. Dentro vídeo. En el vídeo anterior ya comentábamos que Mark Post, un profesor de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, se convirtió en 2013 en el primero en presentar una hamburguesa hecha con carne cultivada en el laboratorio. Esta hamburguesa tenía un precio de entre 250.000 euros y 300.000 dólares, o sea, casi nada. Y por tanto en ese momento la tecnología estaba muy lejos de ser competitiva económicamente. Sin embargo, tan solo 2 años después, en 2015, Post dio una entrevista en la que aseguraba que el precio marginal de la producción de la hamburguesa original había bajado hasta tan solo los 8 euros. A ver, yo creo que esta es una afirmación un poco exagerada. Es verdad que el precio de la carne cultivada ha bajado muchísimo, pero no creo que a tales niveles. Hay compañías que aseguran que producir un nugget de pollo cuesta en torno a los 50 dólares, pero por ejemplo hay estudios como uno del 2019 que nos dice que producir 1 kilo de carne cultivada cuesta en torno a 400.000 dólares. Y aunque le demos el beneficio de la duda porque ya estamos en 2023, aún así, como digo, no creo que se consigan precios tan bajos tan pronto. Y los principales motivos de esto son tres: la mano de obra, el medio de crecimiento y el mantenimiento y las reparaciones de los bioreactores. Frena un poco, Juanjo. ¿Bioreactores? ¿Medio de crecimiento? ¿De qué me estás hablando? Explícamelo un poquito. Bueno, pues el medio de crecimiento no es más que el medio de cultivo que las células musculares, sanguíneas, de la grasa y otras que están en la biopsia del animal que hemos tomado necesitan para poder crecer, dividirse y proliferar, y así darnos al final una pieza de carne. Sin este medio de crecimiento es imposible obtener una pieza de carne de una biopsia del animal, entre otras cosas porque contiene componentes tan importantes como los factores de crecimiento, que son moléculas que, como su propio nombre indica, son necesarias para alimentar a las células y suplir sus necesidades metabólicas. Actualmente el medio de crecimiento más utilizado es el suero bovino fetal, que es un medio rico en factores de crecimiento que se obtiene de terneros y becerros. Pero el problema es que para obtener este suero es necesario sacrificar a los fetos de vacas embarazadas, lo cual se hace normalmente con procedimientos muy dolorosos y sin ningún tipo de anestesia. Y claro, esto pone en tela de juicio esa imagen de la carne ética o carne limpia, porque la realidad es que hasta ahora al menos el cultivo, el desarrollo de este tipo de carne sigue implicando el sufrimiento de los animales. Y además, volviendo al tema económico, el precio de este suero bovino fetal es de unos 1.000 dólares por cada litro. Y por eso, como te decía, es uno de los factores que más contribuyen a aumentar el precio de producción de la carne cultivada. Por eso en la actualidad se está investigando mucho para intentar obtener medios de cultivo que no vengan de fuentes animales. Y la alternativa en la que más se está trabajando es en sintetizar cada uno de los factores de crecimiento de manera independiente. Esto se puede hacer por ingeniería genética, insertando los genes que sintetizan cada uno de los factores de crecimiento en el ADN de bacterias, las cuales se cultivan en grandes fermentadores en los que las bacterias se dividen, crean poblaciones muy grandes y producen esos factores de crecimiento pues también en grandes cantidades. Pero claro, esto, como te imaginarás, tampoco es que sea precisamente barato, o sea, estamos hablando de técnicas de ingeniería genética y por eso están surgiendo algunas soluciones bastante creativas para intentar obtener estos factores de crecimiento. Por ejemplo, hay una empresa canadiense, Future Feeds, que está diseñando un proceso para obtener esos factores de crecimiento de moscas de la fruta en lugar de bacterias. Y sí, sé que suena bastante asqueroso, pero es posible y es seguro. Otras instituciones como la Universidad Nacional de Singapur, que si recuerda era el primer país del mundo que aprobó y comercializó la carne cultivada, han diseñado una técnica en la que aplican un campo magnético a las células cultivadas y parece que al aplicar ese campo magnético las células liberan una serie de sustancias que crean un medio de crecimiento sin la necesidad de un suelo externo. Y luego está el tema de los bioreactores, que podríamos decir que son como los fermentadores en los que se desarrollan bacterias o levaduras como la del pan o la cerveza, pero en este caso para hacer crecer las células musculares. Como te imaginarás, tienen que ser equipos pues tremendamente sofisticados porque tienen que regular muchas condiciones como la presión, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, la densidad celular que hay en el cultivo, todo ello para ir regulándose y facilitar que el cultivo prolifere, ¿no? Que crezca y que se vaya generando tejido. Y en este sentido, uno de los retos más grandes que hay en la actualidad es hacer que todas las células del cultivo estén expuestas al medio de crecimiento, porque claro, esto al principio cuando tienes solo una capa de células es muy fácil, pero cuando ya el tejido empieza a crecer en grosor es difícil que el medio de crecimiento y los nutrientes lleguen a las células que están en el centro, y esto puede ocasionar muchos problemas. Por ejemplo, puede hacer que partes del tejido sufran necrosis o que no se desarrollen pues como se tienen que desarrollar. Vale, una vez visto el plano económico, si pasamos al nivel medioambiental, pues todos sabemos lo demandante que es la industria cárnica. Se estima que a nivel mundial consumimos unas 350 millones de toneladas de carne cada año.
Ahí lo dejo. Y este artículo científico asegura que para producir tan solo una de esas toneladas de carne de manera convencional necesitamos gastar unos 521.000 litros de agua, 230 metros cuadrados de terreno, la emisión de hasta 2.240 kilos de gases de efecto invernadero y el consumo de hasta 9.000 kilovatios hora de energía. Sin embargo, producir la misma cantidad de carne in vitro, es decir, en el laboratorio, supondría el uso de entre un 82 y un 99% menos de agua, un 99% menos de terreno, entre un 78 y un 96% de emisiones de gases de efecto invernadero y entre un 7 y un 45% menos de consumo energético. Y a ver, con esto no te quiero decir que la carne cultivada sea en todo ventaja. Este es uno de muchos artículos científicos que tratan de comparar, pero al final lo hacen por estimación, porque ten en cuenta que todavía no hemos podido empezar a producir la carne cultivada en masa y por tanto esas estimaciones, esas comparaciones que se hacen, pues son un poco eso, por estimación. Además, por ahí estuve leyendo que el punto del consumo energético es un poco controvertido, porque claro, te ahorraría la electricidad que supondría mantener las instalaciones animales, pero también tendrías que invertir mucho consumo eléctrico para mantener a los bioreactores y a todas las instalaciones tan avanzadas que permiten el desarrollo de los cultivos. O sea que te quita el consumo de mantener los animales, pero también lo ganas en unas instalaciones hiper sofisticadas, hiper avanzadas. Sería algo así como cuando pasamos a movernos desde carruajes tirados por caballos a coches. Vale, es verdad que nos quitamos de tener que usar a los caballos, pero surgió una necesidad de combustible que antes no existía. Vale, entonces visto los planos económico y medioambiental, ¿qué hay de nuestra salud? ¿Es seguro comer la carne cultivada? ¿Es cancerígena? ¿Tiene alguna serie de beneficios? Pues para empezar te tengo que decir que ahora mismo no hay muchos estudios en los que se comparen los efectos que la carne cultivada tiene en nuestro organismo con respecto a los que tiene la carne convencional que llevamos consumiendo toda la vida. Entonces tenemos que coger las cosas con pinzas, no podemos pensar que esta tecnología es la panacea, que es el futuro, que es lo mejor, pero tampoco tenemos por qué llegar a pensar que es insegura o que es cancerígena. Ten en cuenta que la producción de este tipo de carne se somete a unos controles de calidad muy estrictos, controles de laboratorio, y además lo que estamos haciendo es imitar un proceso natural, no creando un proceso artificial, sino simplemente imitar lo que ocurre dentro del cuerpo de un animal. No estamos usando químicos o productos peligrosos para obtener este tipo de carne, con lo cual, como digo, no hay por qué llegar a pensar que sea cancerígena o que sea mala para nuestra salud. Pero insisto, como digo, pues tampoco tenemos una infinidad de estudios que nos digan sí, es mucho mejor, es muy buena. Entonces, pues ni un extremo ni otro, ¿no? Hay que tener las cosas en cuenta, hay que ponerlo en una balanza. Lo que sí es cierto es que la carne cultivada podría ayudar a frenar un problema muy grande que tenemos hoy en día, que es la resistencia a los antibióticos. Como esta carne se cultivaría en un ambiente estéril de laboratorio, no habría riesgo de infecciones y por tanto no habría que usar antibióticos como se hace en las granjas de animales. Y esto es más importante de lo que crees, porque a día de hoy se sabe que el principal motivo de que aparezcan microorganismos resistentes a los antibióticos se debe a la industria ganadera. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre el 80% de todos los antibióticos que se venden van destinados solo a la ganadería, para evitar infecciones en los animales o para aumentar sus tasas de crecimiento y por tanto la productividad de una manera marginal. Y claro, tanta exposición a esos antibióticos hace que las bacterias que normalmente infectan a los animales muten y se vuelvan resistentes a los antibióticos, y luego esas bacterias pueden pasar al ser humano por contacto con los animales o por ejemplo al comer carne que está poco cocinada. Así que claro, el cultivar la carne en el laboratorio sin esos antibióticos podría frenar un poco este problema en el futuro. Otro tema que genera controversia para nuestra salud es el tema de la modificación genética. Hay que entender que la carne cultivada no es un transgénico ni un organismo modificado genéticamente, porque no estamos alterando el ADN de las células que hay en la biopsia del animal que cogemos. Simplemente estamos poniendo esa biopsia en unas condiciones como las que habría en el cuerpo del animal para que se pueda desarrollar más tejido, pero no estamos alterando el material genético de las células. Ahora bien, la investigación sí que demuestra que se podrían llevar a cabo modificaciones genéticas para mejorar las propiedades de la carne, y ya no solo hablo de su sabor, de su textura, sino para que tenga beneficio en nuestra salud. Un ejemplo concreto es la adición de genes que sintetizan ácidos grasos omega 3, lo cual le daría un plus saludable a la carne. En España, sin ir más lejos, se está llevando a cabo una investigación para obtener carnes con grasas más saludables, porque esto disminuiría los índices de colesterol y el riesgo de padecer cáncer de colon, el cual está muy asociado al consumo de carnes rojas. Vale, muy bien, Juanjo, el plano económico, medioambiental y sanitario, pero ¿qué dice la gente de esto? ¿Está a favor? ¿En contra? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues por lo que he estado leyendo hay una serie de artículos que afirman que hay un aumento de la población que está a favor de consumir este tipo de carne. Y a ver, no te digo que sea mentira, seguro que si comparamos con los resultados de estudios de hace 10 o 20 años, pues la aceptación ha crecido, porque claro, se está convirtiendo en una tecnología que cada vez tiene más peso y más conciencia social. Pero yo, si te soy sincero, al menos en mi entorno cercano, veo que la gente lo considera como una cosa lejana, idílica, como un plan de los que dominan el mundo en las sombras para tenernos controlados, o simplemente como algo asqueroso. Yo la verdad es
que apenas he conseguido encontrar estudios que demuestren los porcentajes de aprobación tanto en España como en Latinoamérica. Por eso, oye, si me dejas tu opinión en comentarios y comparte el vídeo, podemos llegar a más gente, podemos establecer aquí un debate y podemos hacernos una idea. Así que ya sabes, espero leerte abajo. Yo creo que hoy por hoy lo más seguro es que haya más gente en contra que a favor, si no piensa en todas las barreras que tenemos en nuestra sociedad. No por nada este tipo de carne se la llama Frankenmeat. Y es que siempre va a haber gente a la que, como con todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología, les va a interesar más seguir creyendo que es algo malo porque sí, o se van a dedicar a seguir divulgando bulos por TikTok creyendo que tienen la verdad absoluta. También habrá personas, sobre todo de mayor edad, que habrán estado acostumbrados toda su vida a degustar un buen chuletón de buey y cuando tú le hables de una hamburguesa hecha con células madres, pues no van a hacer otra cosa que reírse en tu cara. O individuos que por su religión no tengan claro si pueden consumir este tipo de carne. Obviamente también hay gente, y esto sí que me parece más lógico, que no quiera consumir la carne cultivada, pero por el simple hecho de que no sabe igual que la carne convencional. Aunque bueno, para eso tienes también que darle una oportunidad, ¿no? Tienes que probarla. Si un producto de carne cultivada tiene una apariencia, una textura, un sabor o un aroma distinto a lo normal, a lo convencional, pues es muy difícil que pueda competir comercialmente con la carne de toda la vida. Por eso las empresas están trabajando en mejorar la aceptación del consumidor hacia la carne cultivada. Un ejemplo, prefieren usar el término carne cultivada a carne de laboratorio, porque saben que si usan este último término eso da un poco más la sensación de algo artificial, algo que podría ser más peligroso, más desconocido, ¿no? Pero incluso hay guerras comerciales y guerras de intereses, porque las empresas de carne convencional se empeñan y están intentando que las empresas de carne cultivada no puedan usar el término carne en sus productos. Así que en definitiva, como has podido ver con estos vídeos, la carne cultivada es una realidad que está cada vez más cerca. Ahora, si de verdad es una realidad que va a resolver todos los problemas y aportar todas las soluciones que promete, eso solo puede dárnoslo el tiempo, amigo mío. Como biotecnólogo y como divulgador, yo pienso que no tenemos que confiar ciegamente en una tecnología que aún tiene mucho que demostrar, pero eso no significa que tengamos que rechazarla directamente, porque al menos a nivel teórico, si promete mejorar nuestra calidad de vida y a nuestro planeta, oye, merece la pena probarlo, merece la pena invertir e investigar para convertirlo en una realidad. Y luego, pues ya veremos. Así que espero que este vídeo te haya resultado interesante y de verdad, me encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios porque creo que tenemos que crear debate. Es importante para hacer llegar este tema a más gente y para aclarar muchos conceptos que seguro que aquí me he dejado. Así que ya sabes, espero tu comentario y aquí seguiremos investigando para saber cómo será el mundo del mañana.